Tuve una aventura con mi jefe, pero yo no sabía que él estaba casado. Al día siguiente, recibí un mensaje anónimo que decía: te vas a arrepentir de lo que hiciste anoche. Me llamo Bea, tengo 32 años y siempre me he considerado una mujer profesional, ambiciosa y apasionada. Mi vida, hasta hace poco, parecía encaminada exactamente como lo había planeado. Sin embargo, como descubriría pronto, hasta los planes más meticulosos pueden desmoronarse ante lo inesperado, dejando expuestas verdades que preferiríamos nunca enfrentar. Mi historia comienza en la empresa de Eugenia Vidal, un emporio en la industria del diseño de interiores, donde la innovación y la estética van de la mano con la tradición y la rigurosidad. Aquí, en este crisol de creatividad y exigencia, encontré un terreno fértil para sembrar mis ambiciones y verlas florecer. Pero también fue aquí donde conocí a Matías, el hijo de Eugenia y mi jefe directo, cuyo carisma era tan prominente como su reputación de ser un visionario en nuestro campo. Bea, necesito que revises el portafolio para la presentación de mañana. Asegúrate de que cada detalle esté perfeccionado, mencionó Matías mientras me entregaba una carpeta abultada de documentos. Sus ojos, siempre tan penetrantes, parecían buscar más que una confirmación de mi competencia. Era como si quisiera descubrir qué me impulsaba, qué deseos ocultaba detrás de mi fachada profesional. Tomé la carpeta, notando cómo sus dedos rozaban ligeramente los míos. Claro, me aseguraré de que todo esté a la altura de las expectativas, respondí, mi voz un hilo más delgado de lo habitual. A medida que se alejaba, sentí como la sombra de su presencia dejaba un eco en el aire, uno que vibraba con palabras no dichas y tensiones no resueltas. Los días en la empresa eran largos, pero esa noche, mientras trabajábamos hasta tarde para finalizar la presentación, sentí como la atmósfera cambiaba. Fuera de las horas habituales, con el brillo de las luces de la oficina bañándonos en una intimidad artificial, Matías comenzó a hablar de su visión para el futuro de la empresa, de sus esperanzas y, sorprendentemente, de sus dudas. ¿Sabes, Bea? A veces me pregunto si todo este esfuerzo vale la pena. Quiero dejar una marca, sí, pero al final del día, ¿quién recordará los sacrificios? Su voz revelaba una vulnerabilidad que rara vez permitía ver. Mirándolo, por un momento vi al hombre detrás del ejecutivo, un hombre que, como yo, buscaba su lugar en un mundo que a menudo valoraba más los resultados que a las personas. Mientras compartíamos una botella de cava, celebrando un pequeño triunfo sobre un diseño particularmente desafiante, nuestra conversación se desvió hacia lo personal. Siempre me has intrigado, Bea. Pareces tenerlo todo tan claro, tan planificado. ¿Nunca deseas algo más, algo menos convencional?, preguntó, llenando nuevamente nuestras copas. Creo que todos tenemos secretos, deseos que guardamos solo para nosotros mismos, esperanzas que a veces no nos atrevemos a admitir ni siquiera en voz baja, confesé, sorprendiéndome con mi propia sinceridad. La noche avanzó y, entre documentos y confesiones, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujó. En un momento dado, cuando nuestros ojos se encontraron después de un comentario particularmente honesto sobre nuestras aspiraciones, sentí como el espacio entre nosotros se cargaba con una electricidad palpable. Era peligroso, era imprudente, pero en ese momento, bajo el suave zumbido de las luces de la oficina y el cálido brillo del alcohol en nuestras venas, lo inevitable simplemente sucedió. Nos acercamos el uno al otro casi con cautela, como si ambos entendiéramos las consecuencias de nuestros actos, pero incapaces de detener lo que ya estaba en movimiento. Cuando sus labios encontraron los míos, supe que había cruzado una línea que no podría redefinir, una línea que cambiaría mi vida de formas que aún no podía comprender. Aquella noche, cuando las sombras se alargaron y los secretos se revelaron, no sabía que esta sería solo la primera de muchas verdades que saldrían a la luz, cada una con el poder de alterar mi mundo para siempre. Y mientras la ciudad dormía, dos almas se encontraban en un cruce de caminos, sin saber que el amanecer traería consigo el espectro del desengaño y el dolor de la traición. Después de esa noche inesperada, las oficinas de Vidal de Sanz nunca parecieron iguales. Caminar a mi escritorio esa mañana fue como atravesar un escenario donde todos los actores sabían sus líneas excepto yo. Las paredes, impregnadas del eco de nuestras confesiones, parecían cerrarse a mi alrededor con cada paso que daba. Bea, buenos días. ¿Cómo te sientes después de la gran noche?, preguntó Laura, una compañera de trabajo, con un guiño cómplice. No sabía si se refería a la celebración del proyecto o a algo más, pero cada palabra sentía como si pesara más de lo normal. Murmuré algo sobre estar cansada y me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar la mirada curiosa de Laura. La mañana pasó en un torbellino de llamadas y reuniones.
No vi a Matías hasta la hora del almuerzo, cuando accidentalmente coincidimos en la cafetería. Se acercó a mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bea, ¿podemos hablar un momento?» En privado, su voz era un susurro entre el murmullo de los demás empleados. Asentí, siguiéndolo hasta una de las salas de conferencias vacías. Una vez dentro, cerró la puerta suavemente y se volvió hacia mí. «Acerca de anoche, fue un error. No deberíamos haber», comenzó, la tensión evidente en su postura. Lo interrumpí. «Matías, no tienes que explicarte. Ambos sabemos lo que sucedió y...». No terminé la frase, la realidad del momento me golpeaba más fuerte de lo esperado. «Es solo que, no quiero que las cosas se pongan incómodas aquí. Valoramos demasiado tu trabajo», añadió rápidamente, como si esas palabras pudiesen enmendar la complicación de nuestros actos. «Claro, no se hable más del tema», aseguré con una voz que pretendía ser firme. Pero dentro, una tormenta de emociones se agitaba, alimentada por la mezcla tóxica de rechazo y alivio. La tarde fue aún más tensa. Los correos electrónicos y las llamadas no eran suficiente distracción para el rumor persistente en mi mente sobre la noche anterior. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto que me dejó helada. No era de Matías, sino de alguien anónimo. «Sé lo que pasó anoche. Ten cuidado, Bea». El mensaje no tenía firma, pero el frío que recorrió mi columna era muy real. «¿Todo bien?», preguntó Laura, notando mi palidez repentina. «Todo bien, solo un mensaje inesperado», traté de disimular mi nerviosismo. Laura me miró con escepticismo pero no presionó más. Ese día terminó con una sensación de inquietud. El mensaje anónimo, lejos de ser una advertencia amistosa, sentía como una amenaza velada. ¿Quién más sabía sobre lo ocurrido entre Matías y yo? ¿Y qué pretendían hacer al respecto? Mientras caminaba a casa, mi mente corría a 1000 por hora. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento sonaba como voces murmurantes. El incidente con Matías había dejado una marca, pero era evidente que las consecuencias de aquella noche estaban lejos de terminar. Mi corazón, antes seguro de mi camino en la vida, ahora palpitaba con la incertidumbre de lo que el mañana podría traer. Los días siguientes a la recepción de aquel mensaje anónimo fueron un torbellino de ansiedad y especulaciones. Me esforzaba por mantenerme concentrada en mi trabajo, pero cada encuentro con Matías era un recordatorio palpable de aquella noche y del peso de cada decisión que había tomado desde entonces. Fue un jueves cuando la situación tomó un giro aún más complicado. Laura me pidió que la acompañara a un café cercano, bajo el pretexto de discutir un nuevo proyecto. Pero una vez sentadas, con el aroma del café recién hecho llenando el aire, su verdadera intención salió a la luz. «Bea, siento que hay algo que debes saber. No es mi intención entrometerme, pero», comenzó Laura, su mirada esquivando la mía. Tragó un sorbo de su café, como si buscara coraje en su interior. «¿Qué sucede, Laura?» «Puedes decirme», insistí, mi voz un susurro tembloroso. Ella soltó el aire que había estado reteniendo. «Es sobre Matías. No eres la primera, Bea. Ha habido otras antes que tú, otras que también recibieron mensajes amenazantes cuando las cosas se complicaron». Las palabras de Laura cayeron como un mazo en mi estómago. No solo había caído en una trampa emocional, sino que también era parte de un patrón mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. «¿Cómo sabes todo esto?», pregunté, intentando mantener la compostura mientras mi mundo interior se desmoronaba. «Fui amiga de una de ellas. Vio su carrera arruinada porque se atrevió a enfrentar la situación. No quiero que te pase lo mismo», explicó, su voz teñida de preocupación y algo más, un miedo palpable que ahora empezaba a entender. Regresé a la oficina esa tarde con un nuevo peso sobre mis hombros. No solo por la resaca emocional de las revelaciones y las conspiraciones, sino también por la noticia que me golpeó como un rayo al mediodía. Otra verdad sobre Matías, una que nunca había considerado, llegó en forma de una foto deslizada descuidadamente en mi escritorio por alguien anónimo. En ella, Matías sonreía a la cámara, su brazo alrededor de una mujer y un pequeño niño rubio en su regazo. El texto al dorso era sucinto: «Familia feliz». El aire se me escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe directo al estómago. Cada latido del corazón resonaba en mi cabeza con un eco doloroso. ¿Cómo había sido tan ciega? La pieza que faltaba en el rompecabezas de su comportamiento, la razón detrás de su cautela y sus promesas vacías, todo se aclaraba con una crudeza brutal.
Mientras aún procesaba esta nueva traición, un murmullo se levantó desde el fondo de la oficina. Eugenia, la matriarca y madre de Matías, lo arrastraba fuera de su oficina con un apretón férreo en su brazo. No era común ver a Eugenia en el área común, su presencia solía limitarse a su oficina y la sala de juntas. Algo grave estaba sucediendo. No podemos seguir así, Matías. Esto afecta a toda la empresa, a tu familia. La voz de Eugenia resonaba por el corredor, impregnada de una severidad que raramente mostraba en público. Matías, por su parte, parecía un hombre derrotado. Sus habituales respuestas rápidas y encanto superficial habían desaparecido. Mamá, comenzó, pero una mirada fulminante de Eugenia lo silenció. La escena atrajo la atención de todos, incluida la mía, a pesar del caos emocional interno. Me acerqué discretamente, intentando captar más de su intercambio. Eugenia continuó, su tono bajo pero feroz: si esto sale a la luz, no solo es tu reputación la que está en juego. Piensa en Débora, en tu hijo, ¿es esto lo que quieres para ellos? Matías no respondió, su mirada perdida en el suelo. La discusión fue interrumpida abruptamente cuando Débora entró a la oficina. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, claramente había estado llorando. Al verla, Eugenia cambió instantáneamente su enfoque, su expresión suavizándose mientras se acercaba a su nuera. Débora, querida, ¿qué sucede?, preguntó Eugenia con una preocupación que no había mostrado minutos antes. Débora miró a Matías, su voz temblorosa pero llena de una dignidad herida. ¿Quién es ella, Matías, quien lleva este perfume? Sacó de su bolso un pañuelo que olía a mi perfume, el mismo que había usado esa noche fatídica. La sala quedó en silencio, todos los ojos estaban puestos en Matías, esperando su respuesta. Él miró a Débora, luego a su madre, y finalmente, sus ojos encontraron los míos. La traición, el dolor, la ira, todo se mezclaba en la mirada que intercambiamos. Era un momento de verdad, y yo sabía que nada volvería a ser igual. Débora, Matías empezó, su voz quebrada. No, lo interrumpió Débora con firmeza. No quiero escucharlo de ti. Quiero que ella me lo diga. Su dedo me señaló directamente, convirtiéndome no solo en testigo sino en protagonista de este drama desgarrador. Con el mundo observando, sabía que era el momento de hablar, de enfrentar las consecuencias de secretos y mentiras que nunca debieron ser. Y así, con una voz que apenas reconocía como mía, comencé a contar la historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. El peso de las miradas sobre mí en aquel momento era abrumador. Respiré profundamente, buscando en el núcleo de mi ser la fuerza para enfrentar lo que venía. Débora, lo que sucedió entre Matías y yo, nunca fue mi intención causar dolor a nadie. Débora me escuchaba, cada palabra parecía cortarla más profundamente, pero era necesario que supiera la verdad. Fue una noche solamente. No sabía de ti, ni de tu hijo. Si lo hubiera sabido, nada de esto hubiera pasado. Las palabras se derramaban amargas y pesadas. Débora no apartaba su mirada de mí, y en sus ojos vi reflejada no solo la tristeza, sino también la traición de un amor que creía seguro. Matías se mantenía en un silencio tortuoso, incapaz de enfrentar a ninguna de las dos. Eugenia, por su parte, intervenía: esto no puede seguir así. Vea, lo lamento profundamente, pero es mejor que tomes un tiempo lejos de la empresa. Necesitamos. Su voz se fue apagando mientras el sentido de sus palabras comenzaba a hundirse en mi mente. ¿Estás diciendo que debo irme?, pregunté, mi voz un susurro de incredulidad y desesperación. Eugenia asintió con pesar. Solo hasta que las cosas se calmen. Es lo mejor para todos. Sin fuerzas para argumentar, simplemente asentí. Sabía que no era justo, pero la energía para luchar se había esfumado tan rápidamente como mi reputación en esos últimos minutos. Recolecté mis cosas bajo las miradas de mis colegas, algunos compasivos, otros curiosos, y salí de la oficina sin mirar atrás. Al llegar a casa, el silencio de mi apartamento era ensordecedor. Cada rincón resonaba con ecos de lo que había perdido, mi trabajo, mi dignidad, quizás incluso mi carrera. Las horas pasaban mientras yo miraba fijamente la puerta cerrada, esperando un mensaje, una llamada, algo que me dijera que este no era el final. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Dudé un momento antes de responder, temiendo otra ola de malas noticias. Hola, mi voz temblaba ligeramente. Vea,
Soy yo, Oscar. Escuché lo que pasó. No está bien, nada de esto está bien. Quiero ayudarte. Oscar, mi colega de trabajo y cuya voz era un bálsamo en las heridas abiertas de la jornada, pensé. No sé qué hacer, Oscar. Parece que he perdido todo. Tal vez no todo, dijo él con firmeza. Tienes amigos aquí, Bea. Y tenemos un plan. Es hora de que las cosas cambien en Vidal Designs, ¿puedo verte? Hay mucho que necesitamos hablar. Con algo de esperanza renaciendo, accedí a encontrarme con él. Quizás aún había una manera de enderezar el curso de esta historia, de encontrar justicia no solo para mí sino para todas las que habían sido silenciadas y marginadas en el pasado. Nos encontramos en un pequeño café al día siguiente, un lugar discreto donde las posibilidades de ser vistos eran mínimas. Oscar llegó con documentos y una mirada decidida. Bea, hemos estado recopilando información, no solo sobre Matías, sino sobre las políticas de la empresa que permiten, o incluso encubren, este tipo de comportamientos. No estás sola en esto. Varios de nosotros queremos apoyarte para que vuelvas y para cambiar la cultura de nuestra empresa. Es el momento de actuar. Asentí, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Gracias, Oscar. Es todo lo que necesito. Juntos, comenzamos a trazar un plan, no solo para mi regreso, sino para asegurar que el ambiente en Vidal Designs cambiara para mejor. No sabía qué depararía el futuro, pero con Oscar a mi lado, sentía que al menos no enfrentaría los desafíos sola. La lucha sería dura, pero necesaria, y estaba lista para enfrentarla. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Con el apoyo de Oscar y un grupo cada vez mayor de colegas, trabajamos incansablemente para recopilar pruebas y testimonios que evidenciaran los patrones de comportamiento inapropiado dentro de Vidal Designs, no solo por parte de Matías, sino también por las políticas de la empresa que permitían o incluso protegían tales acciones. Armados con un dossier completo, decidimos que era hora de llevar nuestras preocupaciones al nivel más alto, el Consejo de Administración de la empresa. La reunión fue establecida bajo un tenso velo de formalidad. Eugenia estaría presente, junto con otros ejecutivos y miembros del consejo que hasta ese momento habían permanecido en las sombras. El día de la reunión, sentí una mezcla de nervios y determinación. Mientras Oscar y yo nos dirigíamos a la sala de juntas, cada paso resonaba como un eco de los muchos momentos que habían llevado a este punto. Una vez allí, las presentaciones fueron cortas. La tensión era palpable. Eugenia, con su habitual compostura, parecía una fortaleza inquebrantable. Sin embargo, sus ojos revelaban una alerta que no había visto antes. Oscar tomó la palabra primero. Gracias por atendernos hoy. Estamos aquí no solo como empleados de Vidal Designs, sino como defensores de un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos. Presentó el dossier, desglosando con cuidado y precisión cada incidente, cada política cuestionable, cada testimonio de empleados pasados y presentes que habían sufrido en silencio. La sala escuchaba, algunos miembros del consejo fruncían el ceño, procesando la magnitud de lo que se presentaba. Cuando llegó mi turno de hablar, mi voz era firme. Lo que buscamos no es venganza, sino cambio. Un cambio que asegure que nadie más tenga que pasar por lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Que esta empresa no solo sea un líder en diseño, sino en ética empresarial. Eugenia fue la última en hablar. Su respuesta no fue defensiva, como muchos esperaban, sino reflexiva. He escuchado y he visto hoy cosas que me han obligado a cuestionar mucho de lo que creía sobre la empresa que mi familia ha construido. Estoy agradecida por su valentía y compromiso con la integridad. Tomaremos medidas inmediatas para revisar y cambiar nuestras políticas. Las semanas siguientes vieron cambios significativos en Vidal Designs. Eugenia cumplió su palabra. Se establecieron nuevas políticas de recursos humanos, se iniciaron programas de entrenamiento para todos los niveles de la empresa, y se creó un comité de ética con representantes de todos los departamentos. Matías fue apartado de su posición de gestión, enviándolo a una capacitación y rol que no involucraba supervisión directa de personal, mientras que Débora, quien decidió permanecer a su lado, trabajó en su relación con él, fuera del escrutinio público. Para mí, el camino no fue fácil. Había días en los que la carga de haber sido el rostro de esta revolución pesaba demasiado. Sin embargo, cada cambio positivo, cada sonrisa de un colega que se sentía más seguro gracias a nuestras acciones, reafirmaba que la lucha había valido la pena. Reflexionando sobre todo lo ocurrido,
comprendí que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de evitar la oscuridad, sino en la valentía de atravesarla y emerger no solo intacta, sino transformada. Encontré no solo amor en Oscar, sino también una nueva visión para mi vida, una donde la justicia y la integridad definían mi camino. Así, mi historia con Matías se convirtió en una poderosa lección sobre las consecuencias de la mentira y el abuso de poder, pero también sobre la redención y la esperanza que es posible cuando las personas se unen por un cambio. A través de mi dolor y lucha, descubrí mi verdadera fuerza, demostrando que incluso en las situaciones más oscuras, hay una luz de esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Si te ha gustado mi historia, te invito a que le des un like, compartas el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.